Muy bien, seguimos, 7:14 en la mañana. Veo que ya está más despejadita la mañana en Quito, André. Sí, ya tenemos un poquito Ah. más de, digamos, cielo azul, un poco más. Pero Pero aún usted, sigue nublado. pero usted está aún con sigue frío. nublado. Usted Sí, está yo con estoy frío. con frío. Es que hoy amaneció lloviendo, le digo, acá en la capital. Estaba frío. Pero ya se está despejando, parece ser. Vamos a ver cómo. Yo no puedo ver ahorita el cielo acá en Loja. Estoy acá en un saloncito. Pero ayer todo el día estuvo con lluvia en la ciudad de Loja. Y parece que va a llover hoy. 12 grados tenemos a esta hora. Parece que va a seguir lloviendo hoy. Qué barbaridad. Bueno, ya la tenemos conectada Angie Tuapanta. Ella es abogada especialista en temas laborales. Le quiero agradecer por aceptar esta invitación para tratar de explorar, seguir recabando criterios sobre la última ley de integridad pública, donde incorporaron algunas reformas en materia del servicio público. Abogada Angie Tuapanta, le saludamos a mi compañera Andrea Orbi, quien le habla Fabricio Vela. Qué gusto, buenos días. Buenos días, doctor. Hola Andrea, hola Fabricio, qué gusto para mí, muy buenos días para ustedes y para todas las personas que nos escuchan y nos ven. Gracias a usted por la gentileza. A ver, directo a la vena, ya, y explíquenos con maicitos. ¿Hay o no un aumento en la edad de jubilación? La ley no dice que se aumenta la edad de jubilación de acuerdo al texto, pero se incorpora el tema de la compensación, ya, de 60 a 65, y eso es, me parece, lo que ha terminado siendo el punto más complejo de esa interpretación. ¿Cómo mismo es? Tenga la bondad, Angie. Gracias, Fabricio, por tu pregunta. Efectivamente, esto ha generado mucho revuelo, sobre todo en redes sociales, porque hay personas que interpretaron que no se cambió y otras personas que interpretaron que sí se cambió. Yo creo que el cambio en la edad de jubilación es producto de lo que ha hecho la reforma. Para esto es necesario considerar que primero la LOSEP anterior, vigente hace poquitos días, establecía como tope máximo del servicio público para una persona a los 65 años. Y este tope máximo significaba que una persona que tenga menos de 65 años sí podía acceder a la jubilación. Recuerden que el IES tiene varias posibilidades de jubilación. Una de ellas es 60 años de edad, 30 años de imposiciones. Entonces, esto estaba regulado, primero, está regulado en la Ley de Seguridad Social y segundo, en acuerdos ministeriales que regulan el pago del retiro para acogerse a la jubilación. Digamos que estaba más que claro que si una persona tenía menos de 65 años, podía acogerse a esta compensación al tiempo que se jubilaba por el IES. Ahora, con la reforma lo que ha pasado es que ya no se considera los 65 años como este tope máximo, sino que la reforma dice explícitamente a partir de los 65 años una persona puede solicitar el retiro voluntario, esta compensación y acogerse a la jubilación, lo cual sin duda ha traído muchísimos problemas de interpretación. A mí no me sorprende que haya sido un error quizá o realmente fue la decisión de quien hizo la norma. Desconozco quién hizo la norma, pero efectivamente si fue votada por el Ejecutivo, habrá venido desde esas filas también. Y esto ha generado, como decía, un error muy grave, porque al eliminar el techo y ponerlo como una base a partir desde la cual una persona puede solicitar el retiro con la compensación para jubilarse, significa que en la práctica, si es que alguien quiere irse del sector público, debe esperar a cumplir los 65 para poder retirarse con la compensación. Pero porque perdón que le este interrumpa ahí. momento, Esa parte creo que es importante. A ver, una persona sí puede jubilarse a los 60, pero si se jubila a los 60, no recibe la compensación, tendría que esperar a los 65. ¿Es así? exactamente, ese es el cambio que se produce con la nueva redacción de la ley. Cuando se dice a partir de los 65 se entrega la compensación, es que en efecto quien tenga 60 años de edad y 30 años de imposiciones en el IES podría solicitar su jubilación, su retiro, pero no le van a entregar la compensación. Y el efecto de esa reforma entonces es que las personas tendrían que esperar 5 años más hasta cumplir los 65 para poder irse con la compensación. Hay entonces un problema en cómo se redactó la norma. Doctora, ahí antes de seguir, por favor, y cuando cumplen los 65 años, ¿pueden tener el 100% de la compensación o hay alguna frase que, digamos, se interprete como que solo sería una parte de esa compensación?
Ese es otro problema, Carla, porque justamente... Andrea, no me cambie el nombre, Andrea. Gracias, Andrea. Ese es un problema porque justamente en la LOCEP anterior teníamos establecida en la disposición general primera cuál era el cálculo que se debía entregar por compensación. Eso estaba súper claro en la LOCEP anterior, pero ya con esta reforma se ha eliminado ese artículo, se eliminó la disposición general primera, entonces a mí ya no me queda claro cuál es el cálculo de la compensación. Ya no puedo decir cuál es la base, se consideran remuneraciones, se consideran años, el porcentaje, eso no en bonos del Estado, como también se establecía con la anterior norma. Entonces, ahí queda un vacío realmente. Se dice que esto se va a regular por la ley, pero lamentablemente en la ley no se encuentra una disposición que establezca específicamente cuál va a ser el valor del retiro voluntario, compensación para acogerse a la jubilación. Ok, esto tiene que ver con este artículo y voy a dar lectura. Me parece André, que antes de que aborde eso, sí me gustaría que Angie Topante explique qué es la compensación, o sea, qué significa esa compensación. No sé a qué equivale esa cantidad de dinero, si se entrega de una sola, se entrega por partes. ¿Cómo es el tema de la compensación, Angie? La compensación en este momento no está clara. Con la anterior LOCEP, en la disposición general primera, estaba más que claro que había un cálculo para que las y los servidores públicos que se acogen al retiro voluntario para jubilarse tengan un valor económico que iban a recibir al momento de que se les aceptara el retiro voluntario para acogerse a la jubilación del ISS. Ese valor sí estaba determinado. Entonces, digamos que haciendo un símil con sector privado, era como una especie de indemnización que se le entregaba al trabajador o trabajadora que decidía retirarse voluntariamente. ¿Cuánto, o más bien, ese cálculo quisiéramos entender también, doctora, digamos, de esta indemnización, si así se quiere, cómo se contemplaba, sí, lo que estoy reiterando también las palabras de la doctora, que era, y por eso pongo entre comillas, como una especie de indemnización, ¿verdad? ¿Cómo se calculaba antes en la LOCEP? ¿Cómo estaba, digamos, configurada esta compensación? A ver, no quiero equivocarme con esto. Si quieren, abro ahorita la LOCEP y buscamos directamente la disposición general primera. Porque tiene su truco también, ¿no? O sea, no es una fórmula sencilla, digamos. ¿Y esa ahora se eliminó, doctora? Exactamente, esa disposición está derogada. Entonces, lo que yo realmente tengo que hacer es ir a la LOCEP anterior, buscar la disposición general primera y ahí recién poder leerles expresamente cómo se hacía este cálculo. No me demoro nada. Bien, mientras tanto, lo que les decía, entonces podríamos ir leyendo qué artículo exactamente de esta ley que se ha aprobado, el 81, dice, o qué dice respecto al tema de la jubilación. Dice: a las servidoras y servidores de carrera que a partir de los 65 años cumplan los requisitos establecidos en las leyes de la Seguridad Social para la jubilación y requieran retirarse voluntariamente del servicio público, se les podrá aceptar su petición y se les reconocerá un estímulo y compensación económica de conformidad con lo determinado en esta ley. Aquí dice, se les reconocerá un estímulo y compensación económica. ¿Ese estímulo ya estaba contemplado también en la anterior LOCEP? Exactamente, a eso se refiere con la compensación. Entonces, si ustedes abren la disposición general primera de la LOCEP, van a encontrar que ahí se regulan varias indemnizaciones y compensaciones, incluida la de supresión de partidas, que por lo tanto también nos trae el otro problema, porque la supresión de partidas, recuerden, también tuvo cambios sustanciales. Entonces, tienes ahí dos numerales que te dicen, al final de obtener un monto correspondiente al piso, se observará lo siguiente: se obtendrá la diferencia del costo de canasta básica familiar, provincia de Galápagos. Una vez obtenida esa diferencia en una forma porcentual, se multiplicará dicho porcentaje por el valor de 5 salarios básicos unificados del trabajador general. El valor resultante de esta segunda operación se sumará al valor de 5 salarios unificados del trabajador en general. O sea, la fórmula, digamos, es un poquito más complicada de lo que parece y por eso hay que recurrir a la disposición directamente. Oiga, tengo algunas preguntas de la audiencia, porque la audiencia está conectada y tienen full inquietudes. A ver, acá, por ejemplo, me escribe uno de nuestros oyentes, le envío un abrazo a Nicolás Astudillo, que siempre se conecta desde Machala. Me dice, en mi caso, yo entré a trabajar a los 20 años de edad y completo las 480 aportaciones cuando tenga 60 años. O sea, ¿tengo que esperar 5 años más para recibir mi compensación estatal? Pregunta.
Claro, aparentemente como la norma se encuentra en este momento, tendría que esperar 5 años más para recibir la compensación y para poder jubilarse por el IES. Acá el doctor Pablo Araujo me escribe y pregunta, ¿los cambios en la ley orgánica del servicio público en lo referente a la jubilación aplicarán también para quienes nos regimos por la ley orgánica de educación superior, la LOES? El doctor Araujo es académico, es docente y claro, hace esta inquietud. No sé si usted tiene la respuesta, Angie. Sí, la verdad es que la LOES es una norma especial para el sector de educación, pero hay disposiciones generales que se rigen para la LOCEP. Y no solo para los funcionarios de la LOES, sino que hay una disposición final en la Ley de Integridad Pública que dice que varias de estas disposiciones también se podrían aplicar en las empresas públicas y para los obreros y obreras del sector público. Y esto último todavía no queda claro porque se deja la potestad a los directorios de las empresas públicas para que decidan cómo aplicar la ley y en qué casos poder justificarla. Lo que a mí se me ocurre que puede ser más cercano ahí es primero las evaluaciones de desempeño y las causales de despido más discrecionales. Acá Vladimir Andosilla dice, no reconoce el estímulo a quienes se jubilan a los 60 años y 360 imposiciones. Es el aporte de nuestro oyente Angie. Exactamente, justo como lo veníamos diciendo, el problema está ahí. Una persona que tiene 60 años de edad y 30 años de imposiciones podría solicitar su jubilación, pero ya no se le reconocería la compensación. André. Ok, doctora, por acá también nos decían entonces, no, es que causa confusión la ley de integridad pública y la ley de seguridad social y precisamente por, digamos, la edad en la que uno se puede jubilar. Nuevamente podríamos entonces solo reiterar lo que ya hemos dicho también en la entrevista, porque al final del día no, digamos, no serían disparejas estas dos leyes porque no cambia la edad de jubilación, lo que cambia es la compensación, doctora. Claro, efectivamente es el resultado de la norma. O sea, yo creo que no se equivocan cuando dicen que ha incrementado la edad de jubilación, pero capaz ahí lo que hay que aclarar es que no hay un incremento explícito de la edad de jubilación, sino que este es el resultado de la norma porque le obligas al servidor público a quedarse 5 años más si es que quiere acceder a la compensación. Si es que no quiere acceder a la compensación, podría jubilarse antes. Entonces, el resultado es sí, que se incrementa los años de jubilación para las personas del sector público de una manera indirecta. Angie, me siguen llegando preguntas, ¿no? Acá, por ejemplo, Ramiro Robles me escribe desde Tulcán, dice, nos dicen que la ley de seguridad social garantiza la jubilación a los 60 años. ¿Hay una contradicción ahí entre esta reforma, la LOCEP y la ley de seguridad social? Pregunta el oyente. No hay ninguna contradicción. Recordemos que el derecho a jubilación, según los requisitos establecidos por el IES y la Ley de Seguridad Social, eso no se ha cambiado, eso se mantiene tal cual. El problema únicamente es que para jubilarse ahora debería esperar a tener 65 años para recibir la compensación por parte de la entidad pública. Usted actualmente sí podría jubilarse si cumple los requisitos del IES, pero si no tiene 65 años no va a recibir la compensación del sector público. Claro, el problema es justamente la compensación. Acá Joe Espinosa me escribe y dice, el artículo que dio lectura Andrea dice servidores públicos de carrera, o sea, ¿solo sería para los servidores con nombramiento definitivo? Pregunta, ¿qué pasa con los demás servidores públicos, por ejemplo, los que tienen contratos ocasionales o nombramiento provisional? ¿Cómo se aplicaría ahí, Angie? Esa es una buena pregunta porque de hecho creo que la estabilidad para los contratos ocasionales de plano ya no existe. Recuerden que la ley eliminó varias de las normativas, disposiciones que le ponían refuerzo o estabilidad a los contratos ocasionales. Pasan entonces de ser la excepción a ser la regla. Los contratos ocasionales en este momento pueden ser suscritos para cualquier cargo sin ningún límite, incluso ya no se requiere que sean actividades no permanentes, ya no generan el derecho a convocar a concurso de méritos y oposición. Por lo tanto, una persona puede tener un contrato ocasional durante varios años, o sea, desde un mínimo que puede ser unos 3, 6 meses hasta 5, 10 años a partir de esta reforma. Y claro, la estabilidad condicionada de los servidores de carrera, como bien menciona nuestro oyente, en efecto significa que podrían empezar a salir del sector público a través de las evaluaciones de desempeño que se aplicarían directamente y en efecto de esto quienes salgan del sector público van a ser reemplazados con contratos ocasionales sin ningún grado de estabilidad. ¿Qué debería pasar en otro ámbito, doctora? Es decir,
digamos, el reglamento, debería haber un reglamento para poder comprender cómo va a ser el cálculo de esta compensación ahora que se ha eliminado también donde se ponía exactamente cómo se hacía el cálculo en ALOCEP. Sí, yo creo que más que eso, la ley tiene muchos vacíos, ya lo han dicho, no solo en la parte laboral, sino en otros temas como contratación pública y las reformas penales. Y creo que la ley también tiene muchas deficiencias en la redacción, pero al mismo tiempo tiene muchas claridades. O sea, ¿cuál ha sido la intención del gobierno con esta ley? O sea, primero, disciplinar mucho más a las y los servidores públicos. Segundo, condicionar su estabilidad a una evaluación de desempeño. Y tercero, otorgar más prerrogativas a las instituciones públicas para que a partir de la ley puedan contratar ocasionalmente de forma indefinida y para que además puedan aplicar sumarios administrativos y sanciones de manera directa sin ningún tipo de control de entidades externas como el Ministerio del Trabajo o como el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, está claro que el objetivo de la ley es retirar a servidores públicos en su mayor cantidad posible y a su vez hacer de inestable la carrera pública, que ya no sería carrera en realidad. Y el efecto de eso, por supuesto, es una afectación al servicio público, porque en la medida que la inestabilidad es la regla en el sector público, también hay deficiencias en la prestación del servicio público. Entonces, lo uno sí está siempre ligado a lo otro y lamentablemente es una ley que no solo debería preocupar a los servidores públicos, sino a las personas que además ejercen o usan el servicio público, por ejemplo, el registro civil, hospitales del IES, hospitales del Ministerio de Salud, entre otras cosas. Esto, sin duda, va a traer muchas más dificultades para la prestación del servicio. Acá me dicen, y le pregunto a usted, que en Ecuador ya no existen los servidores de carrera. ¿Es así? Digamos, legal, conceptualmente es así, Angie. Legalmente existen, en la práctica capaz muchísimo menos, o sea, la carrera en el sector público sí que ha sido cada vez más golpeada. Lo mismo la carrera en las empresas públicas, digamos que hay un porcentaje mucho más reducido de personas que pueden considerar que tienen una carrera pública por el grado de estabilidad que les otorga un nombramiento permanente. Y creo que a partir de la ley, esta disposición que en la norma existe, capaz va a tener menos sentido en la práctica. ¿Qué pasa con la... Y también, André, perdón, que le violente el uso de su palabra. Espérese. Acá me envían y preguntan, ¿esto solo es para el sector público o también para el sector privado? Tengo un mensaje que dice, ¿qué pasa con las jubilaciones del sector privado? Angie. Las jubilaciones del sector privado no han sido tocadas hasta el momento, sin embargo, se ha escuchado que sí podrían venir reformas laborales para el sector privado. Y yo creo que ahí hay que poner muchísima atención porque si esta ley significó pasar un sinnúmero de reformas en el sector público con la mayoría del Ejecutivo en la Asamblea Nacional, la misma suerte podría correr cualquier tipo de reforma para el sector privado o incluso una reforma más amplia para la seguridad social. Lo único que sí podría afectar no al sector privado, sino a los obreros y obreras de Código del Trabajo del sector público es la disposición de esta ley que dice que tanto para empresas públicas como para obreros del sector público se podrían aplicar las disposiciones de la ley de acuerdo a la decisión del directorio. Bien, doctora, y ahora, ¿qué pasa con la jubilación también para la docencia? ¿Qué dice la ley? No hay cambios en jubilación para docencia específicamente la ley, solamente este artículo general que, como mencionaba, es de aplicación también general para los servidores públicos. Ya, sigo leyendo mensajes de la audiencia está muy interesada justamente en este diálogo, ya nos aclaró del sector privado, acá también me habían escrito, gracias a... por este mensaje a Giorgio Frío que me acaba de escribir y me dice, por ejemplo, estoy escuchando y también hay cambios en la ley orgánica reformatoria a diversos cuerpos legales para garantizar los derechos laborales de las personas con discapacidad, enfermedades raras, huérfanas catastróficas y de alta complejidad y sus sustitutos. Entonces me dice que hay un cambio en el artículo 58 de esa normativa. Y se refiere, dice, se exceptúa de este porcentaje a las personas con discapacidad, enfermedades raras, huérfanas catastróficas de alta complejidad calificadas por la Autoridad Sanitaria Nacional
Ujú. A través del Sistema Nacional de Salud y sus sustitutos, personas contratadas bajo esta modalidad en instituciones u organismos de reciente creación hasta que se realicen los correspondientes concursos de selección de méritos y oposición, en el caso de puestos que correspondan a proyectos de inversión y comprendidos en escala del nivel jerárquico superior y el de las mujeres embarazadas. Por su naturaleza, este tipo de contratos no generan estabilidad. En el caso de las mujeres embarazadas, la vigencia del contrato durará hasta el fin del periodo de lactancia, de acuerdo con la ley. Me pasa el oyente esto y me dice que este es un cambio además en la LOCEP. No sé si tiene conocimiento de esto, Angie. Sí, el oyente justamente está haciendo referencia a la modificación a los contratos ocasionales. La LOCEP anterior establecía que puede haber un porcentaje máximo de contratos ocasionales, este era el 20%. Y decía, se exceptúa de este 20% justamente todas las personas que tú acabas de leer. Es decir, que en estos casos, si se desea contratar a una persona con discapacidad, se podía superar el 20% para otorgarle un contrato ocasional. Esto sí cambia con la reforma porque actualmente ya se elimina este porcentaje explícito en la norma y se lo deja quizá una regulación posterior. Entonces ya no tiene un techo la contratación ocasional, va a depender de lo que decida un reglamento, un acuerdo ministerial. Realmente aquí las situaciones varían de acuerdo a el humor con el que se levante la autoridad principal, ¿no? Entonces, ese techo en este momento ya no existe, pero en todo caso, si existiera, lo que se seguiría garantizando de alguna manera es que las personas del listado que tú leíste sí sean contratadas a pesar de superar este porcentaje. ¿Me parece a mí un beneficio? La verdad es que no, porque el contrato ocasional solamente genera más precarización y más inestabilidad. Y eso quiere decir que una persona con discapacidad va a ser sometida a este régimen de más inestabilidad y más precarización. Oiga, Angie, y estoy también leyendo otros mensajes y creo que es una muy buena pregunta que están planteando algunos de los oyentes y de los internautas. Recuerdan que, digamos, jurídicamente las leyes rigen para el futuro, o sea, no hay retroactividad de la norma. ¿Cómo se aplica esto de la retroactividad o irretroactividad de la norma para este caso específico de las jubilaciones y de las compensaciones, Angie? Una pregunta realmente difícil. Me parece que la ley otorga varias discrecionalidades a la autoridad pública en este momento, por lo que a mí no me sorprendería que varias normas se empiecen a aplicar incluso de manera retroactiva. Efectivamente, si es que la ley está vigente a partir del 26 de junio, es a partir de ese momento que debería empezar a aplicarse cada una de estas disposiciones. Por ejemplo, en el caso de las jubilaciones, quienes se empiezan a jubilar después del 26 de junio ya tendrían que acogerse a las nuevas reglas de la modificación a la LOCEP. Y eso, por supuesto, también ha generado mucha incertidumbre en el sector público porque bajo estas nuevas reglas habría menos posibilidades de acceder a los derechos. Lo mismo con los contratos ocasionales. Los contratos que se suscriban a partir de este momento van a tener también mayor dificultad para poder acceder a un puesto mucho más estable en el sector público, ya que será imposible que se llame concursos de méritos y oposición para estos contratos. Lo mismo con los sumarios administrativos. O sea, a partir de este momento ya quedó derogado el acuerdo ministerial que establecía que el Ministerio del Trabajo era el sustanciador de los sumarios administrativos y lo harán directamente en la entidad pública. De hecho, las evaluaciones de desempeño se tiene previstas que ya empiecen dentro de estos primeros 3 meses. Hay una disposición de la ley que dice que la primera evaluación en el sector público debe hacerse dentro de los primeros 90 días, es decir, julio, agosto y septiembre. Y esta primera evaluación no va a tener un efecto de la evaluación en sí mismo, sino que va a servir de línea base para poder saber indicadores y poder armar evaluaciones más técnicas. Y después de septiembre, es decir, justo en el último trimestre del año, se empezará a aplicar la primera evaluación ya con carácter vinculante. Y entonces resultaría que a finales de año vamos a ver quiénes empiezan a salir del sector público con evaluaciones insuficientes y en el siguiente año seguramente habrá ya una renovación del sector público solamente con contratos ocasionales y con mayor inestabilidad en la prestación del servicio. Doctora, y digamos también hay otra parte que habla sobre la supresión de partidas. En la supresión de partidas en la LOCEP que estaba vigente, lo que decían es que digamos, había una indemnización de 5 salarios básicos, entiendo, después de los 5 años se contaba cada año trabajado. ¿Qué dice ahora esta reforma? ¿En qué artículo?
En la supresión de partidas también señala, le voy a mandar, por aquí estaba el artículo, para la Lo que pasa es supresión que de la ley partidas. también es tan grande. Le voy a mandar. Sí, pero entiendo que se cambia también la indemnización por supresión de partidas. Sí, 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 y no solo eso, ¿no? Sino que ahora la supresión de partidas tiene un proceso mucho más leve. Antes tenía que intervenir sí o sí Ministerio del Trabajo y también Ministerio de Economía y Finanzas. En este momento esa es una potestad exclusiva de la Unidad de Administración de Talento Humano. Si ellos dicen este puesto debe suprimirse, se suprime. Este puesto está vacante, se debe suprimir, también se suprime. Y también lo importante de esa reforma es que se elimina esta preferencia de que el servidor público que se le suprimió la partida sea reubicado en otra institución. Eso ya no existe, por lo tanto se limitan mucho más las posibilidades de que una persona del sector público pueda ser reubicada o incluso reingresar al sector público. Así es. Dos cositas finales, Angie. Creo que tiene una más también, Andrea. Dos cositas finales de mi solo parte. Decir, era el artículo 60. Era el artículo 60 que habla de la supresión de partidos, nada más eso. Ah, ya, ok. Súper. Dos cositas ya lo voy finales. viendo igual. Claro. La gente está muy enganchada con esta entrevista, pero obviamente en honor al tiempo, porque ya tenemos obviamente que cumplir con nuestra agenda de invitados. Acá me escribe Naira Chalán y pregunta, ¿el sector público lo que tiene que ver con esta ley aplica para sectores como educación y salud? Sí, la ley realmente siempre tiene un marco general, disposiciones generales que se aplican a servidores públicos, sin perjuicio de que luego tenemos leyes muy específicas o concretas para ciertos tipos de servidores públicos como en educación y salud. Entonces, sí hay disposiciones de esta ley que pueden ser aplicados. Ahora, el problema es ¿qué pasa si es que son contrarias, no? Ese también es un problema que nos trae la ley y que no va a lograr resolverse a partir de la ley, sino a partir de la interpretación que se pueda hacer de la ley, a partir de una reforma a la misma ley o de una declaratoria de inconstitucionalidad. Y lo último, Yane Olmedo, que me escribe desde la provincia del Oro, dice, nadie va a querer perder la compensación económica porque es un derecho para quienes vienen trabajando por décadas para llegar a jubilarse. Si bien es cierto, no está escrito, explícitamente incrementan a 65 años. La jubilación significa que obligan a trabajar y aportar 5 años más. Lo que se busca, dice el oyente, es precarizar. ¿Dónde queda el plan de vida de las personas que están por jubilarse? Eso como reflexión final, estimada Angie. Efectivamente, yo creo que si es que podemos concluir algo de la ley, yo diría que primero hace mucho más difícil el acceso a los derechos para las y los servidores públicos. Segundo, reduce en gran medida muchos derechos. Y tercero, condiciona la estabilidad a la evaluación de desempeño. Y quizá para hablar de la jubilación podría agregar una cuarta conclusión, y es que en efecto se obliga a que ciertos servidores públicos se queden más años para poder acceder a una jubilación con compensación, o en su defecto para que puedan salir antes pero sin la compensación, y quizá viendo una tercera vía ni siquiera van a llegar al momento de solicitar esta compensación porque aplicando la evaluación de desempeño quizá salen antes con un sumario administrativo y ni siquiera llegan a este momento de solicitar la compensación. Correcto. Angie, le vamos a comprometer para seguir conversando de estos temas en las siguientes semanas. Es de profundo interés y hemos tenido una muy buena interacción de la audiencia con estas consultas que hemos procurado absorberlas en esta entrevista. Angie, gracias, muy gentil. Gracias, doctor. Encantada, muchísimas gracias, Andrea y Fabricio. Gracias a la abogada especialista en temas laborales, Angie Toapanta, que nos ha explicado justamente el tema de la jubilación y tratando de absorber las inquietudes de nuestra audiencia.